Equipo, matemáticos discretos 2. Materia, matemáticas discretas 2. Integrantes, Carmen Leilani Navas Zamudio, Carla Luna Cortés y Jesús Serrano Loaiza. A continuación les explicaremos el tema de árboles. En este trabajo se explicará cómo es que se elabora un árbol, así como los tres diferentes tipos de recorridos que existe en un árbol binario. Primero, se comienza por asignar los 20 números que utilizaremos. En este caso, como el 20 es el primer número que se nos da, es el que utilizaremos como raíz principal y se colocará en la parte superior de arriba. Del lado izquierdo del 20 colocaremos todos los números que sean más chicos que el 20 y del lado derecho todos los que sean más grandes que el 20. El siguiente número que se nos da es el 5. El 5, como es un número más pequeño que el 20, se colocará en la parte izquierda. Después se nos da el 10. El 10 es un número más pequeño que el 20, se colocará en la parte izquierda, pero como está más grande que el 5, irá del lado derecho del 5. Después se nos da el 35. El 35 es un número que está más grande que el 20, por lo tanto irá del lado derecho. Después tenemos el 0. El 0 es un número que está más pequeño que el 20 y también es más chico que el 5. Por lo tanto lo colocaremos en la parte izquierda del 5. Después tenemos el 1. El 1 es un número más pequeño que el 20 y también más chico que el 5, pero está más grande que el 0, por lo tanto irá del lado derecho el 0. Después tenemos el 3. El 3 es un número más pequeño que el 20, por lo tanto irá del lado izquierdo, pero como es más chico que el 5, irá del lado izquierdo, pero está más grande que el 0, por lo tanto irá del lado derecho, pero como también es más grande que el 1, lo colocaremos en la parte derecha del 1. Después tenemos el 11. El 11 es un número más pequeño que el 20, por lo tanto va del lado izquierdo, pero está más grande que el 5 y más grande que el 10, por lo tanto tenemos que ponerlo del lado derecho del 10. Después tenemos el 13. El 13 es un número que es más chico que el 20, pero es más grande que el 5, que el 10 y que el 11. Por lo tanto, se colocará en la parte derecha del 11. Después tenemos el 14. El 14 es un número más pequeño que el 20, pero está más grande que el 5, que el 10, que el 11 y que el 13. Por lo tanto, se colocará en la parte derecha del 13. Todos estos números que se han colocado de la parte derecha del 5 es porque son más grandes que el 5, y todos estos que están del lado izquierdo es porque están más chicos que el 5. Después continuamos con el 19. El 19 es un número que es más pequeño que el 20, pero es más grande que el 5, que el 10, que el 11, que el 13 y 14. Por lo tanto, irá del lado derecho del 14. Después tenemos el 22. El 22 es un número más grande que el 20, pero está más chico que el 35, por lo tanto irá del lado izquierdo del 35. Después tenemos el 29. El 29 es un número más grande que el 20, pero es más chico que el 35, pero está más grande que el 22, por lo tanto irá del lado derecho del 22. Después tenemos el 27. El 27 es un número que es más grande que el 20, pero está más chico que el 35, pero es más grande que el 22, pero está más pequeño que el 29, por lo tanto irá del lado izquierdo. Después tenemos el 6. El 6 es un número que está más chico que el 20, pero es más grande que el 5,
pero está más chico que el 10, por lo tanto irá del lado izquierdo del 10. Después tenemos el 7. El 7 es un número más pequeño que el 20, pero más grande que el 5, pero está más chico que el 10, pero más grande que el 7. Por lo tanto lo colocaremos en la parte derecha del 6. Después tenemos el 17. El 17 es un número más pequeño que el 20, pero más grande que el 5, que el 10, que el 11, que el 13 y que el 14. Pero como es más chico que el 19, lo colocaremos en la parte izquierda del 19. Después tenemos el número 8. El 8 es un número que es más pequeño que el 20, pero más grande que el 5, pero es más chico que el 10, pero es más grande que el 6 y que el 7. Por lo tanto, irá del lado izquierdo del 7. Después tenemos el 30. El 30 es un número que es más grande que el 20, pero más chico que el 35, pero es más grande que el 22, que el 29 y que el 27. Por lo tanto, irá del lado derecho del 29 porque es más grande que él. Por último, tenemos el 23. El 23 es un número que es más grande que el 20, pero más chico que el 35, pero es más grande que el 22, pero no más grande que el 29, pero sí es más chico que el 27. Por lo tanto, se colocará en la parte izquierda del 27. Y así es como queda ordenado nuestro árbol binario. Todos estos números que se colocaron en la parte derecha son números que son más pequeños que estos, que son las raíces. Y los que están del lado izquierdo son porque están más chicos que estos que tenemos aquí. A continuación expliquemos el recorrido preorden. Este recorrido se empieza por ordenar primero las raíces. En este caso las raíces somos las que están marcadas aquí con rojo. ¿Por qué son raíces? Porque después de estas sigue otro número y estos números que quedan aquí son los hijos, porque después de este ya no hay ningún número y por lo tanto es el último número que se asigna. Después tenemos que ir ordenando todos los números que se encuentren del lado izquierda del 20. Después todos los que se encuentren del lado derecha y así terminaremos nuestro recorrido preorden. Este recorrido comienza por asignar la primera raíz, en este caso es el número 20 y es el primero que colocaremos. Y en este recorrido dice que el siguiente número será uno que esté del lado izquierdo, por lo tanto es el 5. Y después el siguiente número que tenemos del lado izquierdo es el 0, pero como del 0 ya no tenemos ningún número que esté del lado izquierdo, colocaremos el 1 porque es el siguiente que tenemos del lado derecho. Después del 1 no tenemos nada del lado izquierdo, por lo tanto colocaremos el 3 que está del lado derecho, como aquí nos los dice. Primero colocaremos raíz, luego el número que esté a la izquierda y al final el que esté a la derecha. Después continuamos con los que están a la derecha del 5, que tenemos al 10. Y los que se encuentran del lado izquierdo del 10, que es el 6, pero al lado del 6 no tenemos nada y nos vamos a su derecha, que tenemos al 7, pero del lado izquierdo no tenemos nada del 7 y por lo tanto nos vamos a su derecha, que es el 8. Después continuamos con el 11 y como no hay nada a su izquierda del 11, continuamos con el 13 y así sucesivamente. Después nos regresamos aquí del lado derecho. Como ya terminamos esta parte izquierda,
del 20 nos vamos del lado derecho. El primer número que se nos da es el 35, luego tenemos el 22 y a la izquierda no tenemos nada, por lo tanto sigue el 29. Del lado izquierdo del 29 sí tenemos, por lo tanto se coloca el 27 y luego tenemos el 23 que está del lado izquierdo del 27 y al final terminamos con el 30, que es el número último que tenemos en este recorrido preorden. Después continuamos con el inorden. El inorden nos dice que primero ordenaremos los números que se encuentren del lado izquierdo del árbol, luego continuaremos con sus raíces y al final terminaremos con lo que se encuentra al lado derecho de este árbol. El primer número que tenemos a la izquierda es el 0, porque como se encuentra a la izquierda y ya después del 0 no hay nada, se coloca porque dice izquierda, no tenemos nada. Luego continuamos con la raíz y como si la tenemos, se coloca el 0. Después continúa el 1 porque aquí en el inorden dice que colocaremos izquierda, raíz y derecha. Pero como del lado izquierdo no tenemos nada, continúa con su raíz y luego con su derecha. Después colocamos el 3 porque como al lado izquierdo del 1 no tenemos, continuamos con su lado derecho. Después continuamos con la raíz principal de estos 3, que es el 5. Y como ya terminamos su lado derecho, continuamos con su lado derecho. Colocamos el 6, que está del lado izquierdo del 10. Y como del lado izquierdo no tenemos nada del 6, colocamos el 7. Y como del lado izquierdo del 7 no hay nada, se coloca el 8. Después continuamos con este lado del 10, que sigue el 11, el 13, 14, 17 y 20. Por lo que podemos ver en este tipo de recorridos, si se ordenaron bien los números, este recorrido nos quedará desde el número más pequeño hasta el número más grande que tengamos, que en este caso tenemos el 35. Después seguimos con el posorden. El recorrido posorden nos dice que primero comenzamos por ordenar los números que se encuentren del lado izquierdo, después continuamos con los que se encuentren del lado derecho y al final terminamos con las raíces. Primero comenzaremos por asignar el número 3 porque esta es una raíz, pero del lado izquierdo no tenemos nada y del lado derecho sí, por lo tanto se coloca el 3. Después se continúa el 1 porque dice izquierda no tenemos nada, derecha sí, se coloca y luego continuamos con la raíz. Después continuamos con el 0 porque del lado izquierdo no se tiene nada, del lado derecho ya lo tenemos y nos vamos a su raíz. Después tenemos el 8 porque como estas son raíces no se toman en cuenta y nos vamos hasta el último número que se tenga. Pero como del lado izquierdo no tenemos nada, colocamos el primer número que tenemos aquí del lado derecho. Después nos vamos a su raíz principal, que en este caso es el 7 que tenemos aquí, y después el 6 porque como del lado izquierdo no hay nada, aquí mismo dice izquierdo, derecho y raíz, colocamos izquierdo, no hay nada, derecho sí lo tenemos y nos vamos con la raíz. Después tenemos el 17. Estos números todavía no se toman en cuenta porque son raíces y nos tenemos que ir hasta el último que esté del lado izquierdo. Por lo tanto tenemos el 17 y como no hay nada del lado derecho, escribimos su raíz, pero del lado
izquierdo del 14 no hay nada, por eso escribimos ya la raíz. Y luego del lado izquierdo del 14 no tenemos nada y nos vamos a la raíz del 14, que es el 13, y así nos vamos subiendo hasta llegar al 5. Después nos vamos del lado derecho, que es este lado, y comenzamos por el último número que tenemos del lado izquierdo, que es el 23, y como no tiene nada a su derecha, colocamos el número 27. Pero aquí el 27 sí tiene un número a su derecha, por lo tanto colocamos el 30. Y ya después nos vamos a la raíz, que es el 29. Y como del lado izquierdo no hay nada y el derecho ya lo colocamos, nos vamos a la raíz, que es el 22. Y aquí en el 22 no tenemos nada a su derecha, por lo tanto colocamos la raíz del 35. En este recorrido, el 20, que es la raíz principal, es el último número que se deja, como lo podemos ver.